La comunicación necesita nuevos actores, nuevos debates, otras voces. El segmento de entrevistas. De Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces del segmento de entrevistas de este medio de comunicación. Hoy, jueves 27 de agosto del 2020, cuando son las 14 horas con 5 minutos, damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando con nosotros y con las personas que se conectarán luego también para ver la retransmisión que nosotros subimos en YouTube. Damos la cordial bienvenida a Andrés Germán, quien es especialista en tecnología aplicada para la educación. En estas épocas de pandemia, de nuevas normalidades y todo lo que se ha dicho, nos toca tomar mano de la tecnología. Es más, esta entrevista no lo hubiéramos pensado hacer por estos medios, por ejemplo, no conocíamos, realmente yo no conocía Zoom, no conocí, lo que conocía era Skype, no conocía Google Meet, no conocía algunas cosas que ahora nos ha tocado pues echar mano para poder continuar con nuestras labores diarias. Y es por eso que queremos preguntarle a Andrés, bueno, ¿cuál ha sido la tónica de la universidad? ¿En qué ha tenido que evolucionar la universidad como para poderles dar la educación a sus estudiantes? Muy buenas tardes, Andrés, y bienvenido a Hoja de Ruta. Muy buenas tardes, mi estimado César. Encantado de poder estar en este tan prestigioso medio de comunicación y pues qué alegría poder ver en medio de la emergencia sanitaria, de la crisis del COVID, cómo los espacios de comunicación, los espacios de educación se van replanteando y de alguna forma encuentran nuevas metodologías para acercar la comunicación a la sociedad y a la gente. Bueno, comentarles, yo trabajo en la Universidad UTE dentro de un proyecto de creación que es un departamento de educación en línea, que de hecho antes de la pandemia ya estaba potenciándose, veníamos fortaleciendo, en especial para trabajar todo lo que es la creación de la oferta de posgrado. De hecho, ya desde el mes de noviembre del año pasado arrancamos con el diseño de 11 programas de maestría en educación en línea que ya han sido presentadas al Consejo de Educación Superior y que en las próximas semanas ya van a estar dispuestas para la sociedad y no solo para el Ecuador, porque esta modalidad de estudios, como tú bien conoces, César, también en la parte de la comunicación, puede beneficiarse personas también de otros países y de otros contextos. Así que parto con eso, diciendo que la universidad se anticipó al tema de la pandemia, el tema del COVID, que nos tomó a todos de sorpresa en el 13-14 de marzo, y pues desde ahí ya arrancó con acciones de manera anticipada. En el actual momento, la universidad ha tenido que volcar todos los esfuerzos en la construcción de la modalidad de estudios en línea, que ahora, según la política educativa, también se conoce como esta modalidad híbrida, que de alguna forma es esa transición. Y pues la universidad ya viene trabajando con su oferta con todo lo que son las plataformas, ¿no? Tú, por ejemplo, comentaste, mi estimado César, plataformas como Zoom,
que ahora son muy naturales, que son muy de uso cotidiano, pero también en la universidad se ha potenciado el trabajo en los LMS. ¿Qué es esto del LMS? Son los Learning Management System o los sistemas de gestión de aprendizaje, porque Ya. estas plataformas lo que permiten es la comunicación o la docencia a tiempo real, pero se requiere tener otros espacios donde los estudiantes, por ejemplo, pueden tener tutorías, donde pueden descargar material de estudio interactivo, donde pueden generar actividades de aprendizaje, encontrar recursos didácticos. Entonces, la universidad en este momento también ha sido acreditada con agencias, digamos, que son también expertas y validan la parte de la educación en línea y estamos tomando fuerza e impulso en ese sentido, César. Este tipo de tecnologías o de nuevas plataformas, ¿cómo están siendo recibidas por los estudiantes? Sin duda, las plataformas que se trabajan en el tema de educación en línea responden a las actuales generaciones, ¿no? De hecho, hay un experto que se llama Mark Prensky, que ya desde hace algunos años atrás decía que los profesores son inmigrantes digitales educando a nativos digitales con otro tipo de lenguajes, porque las nuevas generaciones, a pesar de que tenemos en ciertos lugares brecha digital, ya es una cultura de la pantalla, ¿no? Es una, digamos, son generaciones que han crecido con el tema de la televisión, con el tema del cine, pues con el tema de la consola, porque los juegos también están jugando un papel preponderante dentro de la educación. Entonces, digamos que las nuevas generaciones lo han tomado de forma natural. Más bien donde se está orientando y donde se está enfocando los esfuerzos es en los profesores, ¿no? Que los profesores de alguna forma no les eran tan cotidiano este tipo de herramientas, pero la universidad ha generado procesos de capacitación para formar, porque no solo basta con utilizar las herramientas tecnológicas. Y ahí para los profesores se da la capacitación de las herramientas para que hagan un uso crítico y un uso pedagógico. Pero en el caso de los estudiantes también hay que tomar en cuenta un aspecto. Ellos son nativos digitales que han utilizado la tecnología para comunicación, para entretenimiento, pero en la parte educativa pues no han tenido, digamos, ese hábito y ese uso. Entonces se les está capacitando para el manejo de estas herramientas. Quiere decir que por la cuestión generacional ha sido la respuesta positiva, pero en este momento estamos trabajando en el manejo crítico. Lo que ha hecho la Universidad UTE, y eso se lo puede ver también en sus sitios web, también ha generado un plan para tratar de brindar lo que sería conectividad e infraestructura tecnológica a los quintiles más bajos que también posee esta institución. Claro, en este caso, la universidad, ¿qué herramientas nomás les dan a los estudiantes ahora? Sí, casualmente el día de ayer nosotros celebramos una reunión para poder ir replanteando estos elementos, porque digamos que la universidad ya atravesó, digamos, por un primer proceso. Y el primer proceso, de alguna forma, es mejorar su infraestructura tecnológica, porque la infraestructura tecnológica que utilizaba era, digamos, un apoyo de la tecnología para lo presencial. Pero como en este momento las modalidades por el tema del distanciamiento y el aislamiento social, todos están volcados en el tema de los estudios virtuales, ¿no? Entonces, básicamente la universidad cuenta con el LMS, que son los sistemas de gestión de aprendizaje, que es la plataforma educativa. En este caso manejamos Moodle, que es una de las plataformas más robustas, más utilizadas también a nivel regional y a nivel mundial, que además es de software libre, es de open source. Eso también es importante considerarlo. Además, como esta herramienta es de código abierto, también tiene muchos plugins o muchas, digamos, subherramientas, que son herramientas para tomar asistencia, para grabar voz, para de pronto enlazar el propio Zoom a la plataforma para que esté, digamos, vinculado. Estamos trabajando con las herramientas de Zoom. No olvidemos que también nosotros, al ser una universidad que apunta no solo a la docencia y a la investigación, también está incorporando el uso de bases de datos, ¿no es cierto?, en la parte de Scopus, Web of Science, plataformas que están vinculadas con Redali, con las diferentes, digamos, plataformas que están vinculadas con el acceso de papers, de documentos científicos y sobre todo de libros que incluso pueden ser electrónicos. Entonces, básicamente para el arranque estamos con el LMS, con la plataforma Zoom y con las diferentes herramientas de acceso a los repositorios académicos internacionales y mundiales. Una, una pregunta que puede resultar difícil. En la educación siempre se ha hablado de
que la tecnología podría llevar a una despersonalización, o sea, de no estar junto los maestros a sus alumnos. Esto podría en algo bajar la calidad de la educación, estimado Andrés. Sí, mi estimado César, es una excelente pregunta que de alguna forma nosotros en esta reunión que hemos tenido estas semanas, te decía, estamos pensando en un segundo momento. Entonces, el primer momento ya está cumplido, que es el dotar de la parte de la infraestructura tecnológica, el acceso, que los estudiantes tengan conectividad a pesar de su brecha digital. Entonces, aquí la segunda etapa que ya arrancamos para este nuevo periodo es justamente la concepción pedagógica, es entender que la educación en línea no solo es incorporar herramientas, no solo es tener hardware y software, sino es el sentido, digamos, en la parte educativa, en la parte metodológica, para poder llegar a los estudiantes, ¿no? Entonces, digamos que dentro de la discusión de la tecnología educativa se dice que la tecnología no es una finalidad, la tecnología es una herramienta, es un medio, en términos comunicacionales, es un canal. Realmente, donde está el proceso de transformación no es en tener las mejores herramientas o herramientas privadas o hacer más inversión en el tema de la tecnología. Donde reside el cambio sustantivo es en el poder capacitar a los profesores en el uso crítico y en el uso pedagógico. No existen modalidades de estudios mejor que otras. La modalidad de estudio es la que responde a los intereses y a las necesidades de los estudiantes. Para eso, en este momento, vamos a entrar en un proceso de capacitación en el manejo didáctico, cómo se genera la evaluación en plataformas digitales, cómo se desarrollan, digamos, los grupos de trabajo. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, que es lo que nosotros estamos trabajando a través de esta entrevista. Nosotros tenemos la plataforma Zoom en la cual se está transmitiendo, Ujú. pero quizás el uso que le damos es el poder establecer esta comunicación bidireccional. Pero si nosotros exploramos y hacemos un análisis profundo de la herramienta Zoom, esta herramienta, por ejemplo, también tiene pizarra, tiene cuestiones interactivas, por ejemplo, puede compartir videos, puede compartir audios o podcasts, que también es el mundo de la radio que se ha trasladado a la educación, pero sobre todo también puede generar salas de trabajo. Yo si tuviera, por ejemplo, 30 estudiantes que están conectados, 40 estudiantes conectados, yo puedo dividir en la plataforma Zoom en diferentes salas y podemos optimizar el trabajo de forma personalizada. Entonces, no hay que satanizar a la educación en línea o la educación híbrida, como dice la política educativa de nuestro país, es una de las modalidades y si nosotros tenemos profesores capacitados, preparados, que en este momento ya han también trabajado un curso de certificación con instituciones como IBEC, pues ellos van a hacer un aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, la parte de la deshumanización no necesariamente llega porque en este momento nosotros estamos estableciendo, digamos, una comunicación. Seguramente tú, César, si haces una comparación, que si yo estuviera de pronto en la radio, no hay diferencia mayor más que la parte de la distancia, porque la calidad de entrevista y la calidad de preguntas que tú generas es la mejor. Claro, lo único que no podemos es invitarte el consabido cafecito que tenemos acá en la radio. Pero de ahí lo demás, Me lo debes, me lo bueno, te debes. lo debo, te lo debo. Es sí está, a algunos estoy debiendo el cafecito acá en hoja de ruta. Pero, Claro. pero claro, sí, efectivamente, o sea, esa es la forma de llegar y así están trabajando no solamente la Universidad UTE, sino todas las universidades. Ahora, hay muchos estudiantes y les he escuchado muchos que dicen, yo no me voy a inscribir estos 2 semestres hasta ver si como sale la vacuna, cuando sea presencial, entonces yo estaré ahí sí inscribiéndome a la universidad. ¿Qué decirles a estas personas, no? De que prefieren lo presencial a lo tecnológico, a la distancia en este caso. Sí, en ese sentido, cuando yo te decía que no existe mejor modalidad de estudio, sino que la modalidad de estudio, desde lo que dicen los expertos de universidades que vienen trabajando con estas metodologías, no desde el tema de la emergencia sanitaria, Ujú. sino muchos años atrás, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he dicho un ejemplo de universidades, la Universidad Oberta de Cataluña, en el contexto internacional, que en el año 95 arrancó con 200 estudiantes, para el año 2001 tenía 15,000, para el año 2010 tenía 60,000 y para el actual momento tienen más de 80,000 estudiantes. Entonces, cuando ellos levantaron, digamos, la sistematización de la experiencia, ellos se dieron cuenta que este tipo de modalidades pues responden a las dinámicas de la sociedad del conocimiento, que es un término muy interesante que fue acuñado por
este sociólogo español Manuel Castells. Entonces nosotros vivimos una sociedad de conocimiento, una sociedad red, donde muchos tenemos trabajos, tenemos ocupaciones, tenemos, digamos, copado hasta cierto punto el tiempo. Entonces, la modalidad de estudios en línea no solo surge como una novedad tecnológica, sino surge como una modalidad de estudios que permite configurar un sistema educativo interactivo, flexible, dinámico, basado en el tema de la cooperación. Puede ser que Andrés vive al lado de la UTE y no puede acceder a la UTE no porque está aislado, sino porque de pronto tengo un trabajo, tengo algunas ocupaciones familiares, pero no tengo esa necesidad de actualización. Entonces, lo que les decimos a estos estudiantes para conectar con la pregunta es que hay que ver la oportunidad de trabajar en estas modalidades tecnológicas, ¿no? Porque las competencias de los ciudadanos del siglo XXI, eso hay algunos informes que lo dicen, está vinculado dentro del manejo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Casualmente yo estoy dando un taller ahora que son proyectos de STEM. STEM dice que las 4 competencias duras del ciudadano digital: ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, los estudiantes que de alguna manera se conectan con el desarrollo de este tipo de modalidades se están capacitando para el tema, no de ahora, sino de alguna forma del futuro. Entonces, estamos desarrollando esas habilidades, esas destrezas. Si nosotros vemos la parte de la economía en actual momento, ha generado un descalabro. ¿Qué les ha tocado, por ejemplo, a muchas personas que están en los negocios, que están en el sector de la alimentación? Antes tenías tu restaurante, ahora estás entregando servicios a través de Uber Eats o, por ejemplo, promociones a través de las redes sociales. El tema de la radio, que es tu caso, mi estimado César, está repensándose en una radio 2.0. Antes era la radio desde la perspectiva más analógica, ahora vas vinculando el tema de podcast, tiempo diferido. Entonces, yo creo que invitarles a vivir esta experiencia. Primero, porque estamos contribuyendo al país desde el tema de la emergencia sanitaria y sobre temas de políticas de salud, porque el tema del distanciamiento y el aislamiento, habrá algunos sectores que no es posible, pero los sectores de la comunicación y de la educación sí podemos contribuir a no generar, digamos, esa conglomeración social. Y sobre todo decirles a los estudiantes que están adquiriendo competencias que en este momento, según estudios que ya han salido, las personas que tengan habilidades en tema tecnológica, que sepan algo de diseño digital, que sepan cuestiones web, incluso radio digital, van a ser las personas que van a ocupar los espacios laborales que en este momento están desatendidos. Claro, es prepararse para lo que se viene, porque si bien es cierto, nos ha tocado dar un paso grande con esta crisis sanitaria, pues luego cuando regresemos a la llamada nueva normalidad, pues esto seguirá en auge y posiblemente evolucione más rápidamente. ¿Cómo ves tú también que hay otras actividades que ingresan a este tema tecnológico? Nos va a tocar aprender, por ejemplo, a hacer o tener una democracia tecnológica, una democracia en la que tengamos que votar por medio de estas plataformas. ¿Cómo le ves tú este tema? Sí, bueno, en realidad, mi estimado César, y hay algunos países de la región que antes de la emergencia sanitaria ya entendieron o dimensionaron el aporte de las tecnologías. Por darte ejemplos concretos, para que esto no quede Ujú, solo en la parte, digamos, del comentario. Por ejemplo, Uruguay, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y lo estoy hablando desde la parte técnica, no desde la parte política, ujú, incorporó el famoso Plan Ceibal. Entonces, el Plan Ceibal, que era un proyecto que venía desde política de Estado, tenía 3 grandes desafíos que los llevó a cumplir, porque esto del Plan Ceibal ya se incorporó desde el año 2007, ¿no? Que era el tema de salud bucal, salud ocular y el acceso y el cierre de brecha digital a partir de las tecnologías de la información y la comunicación. Podríamos decir que Uruguay, que es un país muy similar a nuestra realidad ecuatoriana, además dentro de la parte de densidad poblacional, ya ha logrado cubrir el tema del acceso y de la brecha digital. Lo que ellos se dieron cuenta es que justamente el primer paso es el que nosotros te acabo de comentar, habría que dar, cerrar la brecha digital, garantizar el tema de la conectividad, el acceso a hardware, el acceso a software, todo lo que tiene que ver con la cuestión artefactual. Pero el siguiente paso es obviamente generar una capacitación, se llama dentro de esta parte de tecnología educativa, que es tecnopedagógica, que ya no solo es manipular la herramienta, porque por ejemplo César puede manejar el Adobe Audition, ¿no es cierto? Yo también vengo de la comunicación, por eso entiendo el mundo de la radio también, puede manejar la parte de los micrófonos, pero si César no está capacitado en la parte, digamos, más del conocimiento, más de lo que quiere transmitir,
pues puede tener la mejor infraestructura la radio, pero en la parte del contenido también hay que poner énfasis en ese sentido. Entonces, desde esa perspectiva, la evolución que tienen las TICs pasa por tres grandes momentos. Yo siempre que doy mis clases a mis alumnos sobre tecnología educativa, les digo, las TICs tienen la visión de tecnologías de la información y la comunicación, cuando tiene que ver con las herramientas. Pero el siguiente paso, y eso es lo que estamos aplicando en la Universidad UTE, es irnos hacia las hacia las TAC. ¿Qué son las TAC? Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Y es decir, que las tecnologías ya no solo son manejadas desde la cuestión de la manipulación o como se dice comúnmente desde la visión de ferretería, ¿no es cierto? Sino que ya hay una tecnología que te da un valor añadido, que te permite generar redes de conocimiento, que te permite generar acceso, que te permite generar inteligencia colectiva, inteligencia conectada, descentralizar la educación, etcétera, etcétera. Pero el tercer paso, que es al que se pretende llegar, según los expertos, es a las TEP, que son las tecnologías del emprendimiento y la participación. Que esas tecnologías ya no solo se queden en el aula o para las actividades de enseñanza y aprendizaje, sino que los ciudadanos hagan un uso crítico de las tecnologías para generar proyectos de emprendimiento, de economía, que es lo que está pasando por el tema de la emergencia que comentamos, pero también para que se puedan generar convocatorias, movilización a través de la red, el tema de e-government. Todo esto tiene que ver con la parte de gobierno electrónico, bien utilizado. Entonces, creo que es importante llegar en esta ruta. Y finalmente, para cerrar esta pregunta, hay un sociólogo francés que se llama Bruno Latour, tiene una frase muy interesante que además nos puede guiar a la gente que no estamos en la academia. Dice, la tecnología no es buena ni es mala. Todo depende de sus usos. Si tú no haces un buen aprovechamiento de la tecnología, algún rato podemos hablar en una próxima entrevista cómo la tecnología genera procesos como el grooming, que es la pedofilia, o el sexting, que es el acoso sexual, o el stalkeo, o toda esta parte que hablan del cyberbullying. Pero si hay actores educativos, es decir, que aquí los profesores no pierden espacio, ganan más bien un protagonismo para formar en el uso crítico, en el uso creativo y en el uso responsable de esas tecnologías, mi estimado César. Qué interesante, y sí, vamos a ver si abrimos otro espacio para seguir conversando de estos temas. Estimado Andrés, quiero agradecerte por haber estado con nosotros hoy en Hoja de Ruta. Qué interesante conocer lo que está haciendo la Universidad UTE con los estudiantes y dándoles así una una oportunidad para que continúen sus estudios y sigan adelante y que también se sigan preparando para estas nuevas tecnologías. Andrés, muchísimas gracias nuevamente. Nosotros regresamos ya en pocos minutos más con el segmento médico de los días jueves para continuar analizando lo que es la crisis sanitaria. Estimado Muy Andrés, bueno. nuevamente muchísimas gracias y hasta pronto. Una excelente tarde. Gracias, Igual, Luis. hasta luego.